Pasamos a orden del día. El primer punto de la agenda es el predictamen recaído en el proyecto de ley 296-2021-JNE, ley que incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas electorales aplicables para las elecciones regionales y locales del año 2022. El predictamen que presento ante ustedes, señores congresistas, está referido al proyecto de ley 296-2021 JNE, presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. El objetivo del proyecto es la modificación del artículo 58, la introducción de 5 disposiciones transitorias en la Ley Orgánica de Elecciones, con la finalidad de establecer reglas para el desarrollo de las elecciones regionales y locales del 2022 y la modificación del artículo 34, párrafo 34.2 de la Ley de Organizaciones Políticas sobre verificación y control externo de la OMPE sobre los procesos electorales. Para la elaboración del presente predictamen se han utilizado opiniones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación de Municipalidades del Perú y el doctor José Manuel Villalobos Campana, conocido especialista en Derecho Electoral y miembro consultivo de la Comisión de Constitución. Dichas opiniones, si bien fueron emitidas en atención al proyecto 113-2021, se relacionan con el proyecto 296, por lo que han servido de base para la elaboración del predictamen. Le damos la bienvenida al congresista Alejandro Muñante. Específicamente, la propuesta de ley bajo estudio plantea el pago de una compensación económica ascendente al 2.5% de una UIT a los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa de sufragio el día de la elección a cargo de la OMPE. Segundo, el establecimiento de medidas legales especiales para salvaguardar la seguridad sanitaria durante las elecciones regionales y municipales del 2022, entre ellas el horario de instalación de las mesas de sufragio y la duración de la jornada electoral, la dispensa por omisión de sufragio y justificación por inasistencia para quienes se encuentren dentro del grupo de riesgo para COVID-19 y la remisión por parte de la RENIEC de la relación de fallecidos en fecha posterior a la aprobación del padrón electoral, precisándose que para las elecciones regionales y municipales del año 2022, RENIEC debe remitir el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones con 270 días de anticipación a la fecha de la elección. Tercero, la modificación del párrafo 34.2 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas a efectos de señalar que la capacidad de verificación y control de la OMPE se extienden a todos los procesos electorales y sus elecciones primarias. Como todos sabemos, nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 que nos ha obligado a adecuar nuestros hábitos a nuestra nueva forma de vida a fin de evitar o reducir el contagio de esta enfermedad y también ha cambiado el modo de cómo funcionan nuestras instituciones. En este contexto sanitario, las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los efectos de la pandemia y las experiencias obtenidas del proceso electoral del año 2021 son las principales referencias que han servido para la elaboración de este predictamen que, como podrán observar, replica la propuesta planteada por el Jurado Nacional de Elecciones relativa a los parámetros para la instalación de mesas de sufragio, la posibilidad de pedir dispensa por omisión de sufragio y la justificación por inasistencia para personas de grupos de riesgo para COVID-19. A tales propuestas se ha añadido la posibilidad de que la capacitación de los miembros de mesa pueda darse de manera virtual. Es importante resaltar que las disposiciones que se proponen guardan similitud con las normas sanitario-electorales aprobadas para las elecciones generales del 2021. Igualmente debo señalar que sin alterar en lo absoluto la propuesta presentada por el jurado, se propone que RENIEC emita un padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones con 270 días de anticipación a la fecha de la elección y a la OMPE de forma mensual la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón para que la OMPE pueda adoptar las medidas que estime pertinentes. Asimismo, debo resaltar
que en el predictamen también se ha recogido la sugerencia del Jurado Nacional de Elecciones con relación al pago de una compensación monetaria a favor de los miembros de mesa correspondientes al 2.5% de una unidad impositiva tributaria. Como sabemos, los miembros de mesa ejercen una importante tarea durante las elecciones. Para cumplir correctamente se tiene que acudir a las capacitaciones, se tiene que estar desde temprano el día de las elecciones y a ello se debe agregar que el conteo de votos y el llenado de actos a veces puede tomar varias horas dependiendo de cada elección. Hay que recordar además que existe ya el antecedente de esta medida, que es el decreto de urgencia 006-2021, aprobado para las elecciones generales pasadas y con el cual se facultó a la OMPE a compensar con 120 soles a los miembros de mesa que ejercieran funciones en dichas elecciones. Finalmente, con relación a la propuesta de modificación del artículo 34, párrafo 34.2 de la Ley de Organizaciones Políticas, el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto agregar una disposición señalando que la capacidad de verificación y control de la OMPE comprende todos los procesos electorales en los que las organizaciones políticas intervengan, así como sus respectivas elecciones primarias. Es importante explicar que este extremo no fue considerado en nuestra propuesta debido a que luego de realizado el análisis normativo de su viabilidad y pertinencia, se llegó a la conclusión de que no era necesario y por el contrario, podía generar más bien un problema de interpretación, puesto que la propuesta de ley del Jurado Nacional de Elecciones tiene por finalidad la aprobación de normas electorales para las elecciones regionales y municipales del 2022 y por tanto su naturaleza es transitoria. Sin embargo, el párrafo 34.2 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas no es una disposición transitoria, sino permanente. En consecuencia, no es intención de la Comisión dar a entender que este artículo de suma importancia para el trabajo de control y fiscalización de la OMPE sobre la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas es solo para estas elecciones del año 2022. Lo que establece el artículo 34, párrafo 34.2 es una norma permanente que alude a la competencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto a la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas, es decir, de todo lo que recibe y gasta un partido político o un movimiento regional, sea en un periodo electoral o en el marco de una campaña electoral. En ese sentido, la actividad económico-financiera de una organización política en el marco de un solo proceso electoral sigue siendo parte de su actividad económica financiera general, valga la redundancia. Por tanto, incluir que comprende todos los procesos electorales en los que las organizaciones políticas intervengan, así como sus respectivas elecciones primarias, es innecesario y sobre todo corre el alto riesgo de que se interprete de que se trata de una norma transitoria, cuando, repetimos, no es una norma transitoria. En caso de aceptarse esa inclusión que precisa las primarias, se entendería que las internas quedarían excluidas de control al no haber referencia directa a ellas. Efecto que no creemos que ha sido el objeto de la propuesta de la ley del Jurado Nacional de Elecciones. Se ha evidenciado una imposibilidad práctica en caso se incluya tal precisión, pues la verificación y el control externos de la actividad económico-financiera es a las organizaciones políticas y las elecciones primarias implican candidaturas individuales con actividades individuales de los candidatos y no necesariamente a las organizaciones políticas. En ese sentido, ¿cómo podría requerirse a las organizaciones políticas reportes de actividades económicas que no han sido realizadas por ellos? El Jurado Nacional de Elecciones no ha explicado el sustento de esta propuesta de cambio en el párrafo 34.2 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, ni de cómo se aplicaría en caso de candidaturas individuales, que son las que se aplican en las primarias. Por ello consideramos que esta parte de la propuesta deja serias dudas sobre su pertinencia y viabilidad,
conforme a lo que hemos explicado. Además de resultar innecesario porque el control de las actividades económicas a las organizaciones políticas es y debe ser de manera permanente y se realiza de forma periódica, haya proceso electoral o no. Finalmente, quisiera aclarar que el predictamen no propone en modo alguno la eliminación del párrafo 34.2. La capacidad de verificación y control que tiene la OMPE sigue incólume, vigente y se aplica no solo para algunas organizaciones políticas o algunos procesos electorales, sino para todas las organizaciones políticas y de forma permanente. Habiendo culminado la presentación del predictamen, iniciamos el debate correspondiente, por lo que solicitamos a los señores congresistas que quisieran intervenir que por favor lo manifiesten levantando la mano o presentando su propuesta a través de la plataforma. No hay ninguna intervención de los señores congresistas. Sí. ¿Alguna intervención? Congresista Echaíz tiene la palabra. Solo una, preocupación en todo caso que la traslado a ver a los miembros de la comisión. En este proyecto se advierte en la última parte, en la 15ª disposición transitoria, que se está proponiendo que para las elecciones regionales y municipales del año 2022, el registro de identificación y estado civil remita el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones con 270 días de anticipación a la fecha de la elección. Con lo cual se quiere decir que se le están recortando 30 días a la RENIE para los efectos de que cumpla con la operatividad del proceso. Ergo, no sé si estarían en disposiciones de poder cumplir con la verificación de firmas y todo lo demás que corresponde previamente a las elecciones. Sería bueno si alguien, no sé, me dicen que la presidenta de la RENIE que estaba por venir, sería bueno que la escuchemos, señora presidenta, a efecto de que nos informe sobre el particular. ¿Qué tan práctico, operativo, beneficioso puede servir esto para unas elecciones transparentes, limpias y sobre todo que no dejen duda sobre el cumplimiento y observancia de las normas reglamentarias que existen en todo proceso electoral? Gracias, congresista Echaíz. ¿Alguna otra intervención? ¿Congresista Gerí va a participar? ¿No? Bueno, vamos a esperar. Vamos a suspender por 3 minutos la sesión.